días, bienvenidos a su programa Zulia en Caliente y estamos transmitiendo completamente en vivo por la señal del canal 11 del Zulia este lunes 14 de abril del año 2025, ya iniciada la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén por todos los habitantes de esa ciudad en la época romana, en la que el Imperio Romano controlaba el mundo, exactamente. Buenos días, Rogelio Suárez. Buenos días, Edwin Prieto, ¿cómo está ahí? Muy bien. ¿Cómo te va? Con sueño, pero para adelante. Aquí estamos como siempre, en vivo, en directo, en caliente. Buenísimos días tenga usted a esta hora de la mañana. Como siempre, todo este equipo humano de Canal 11 del Zulia con muchísimas ganas de trabajar, mucho entusiasmo, energía positiva para este inicio de semana y esta semana muy especial para los cristianos, para los católicos, lo que es la Semana Santa o la Semana Mayor. Bueno, anoche muy triste con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que ayer falleció a los 89 años de edad, en Lima, capital de la República, que lo vio nacer. Él nació más al sur, él nació en Arequipa, que es una región que está en frontera con Chile. Mario Vargas Llosa, muy admirado, también muy criticado, un hombre muy polémico, porque Mario Vargas Llosa, aparte de todo lo que hizo como escritor, que es su máxima preeminencia en el mundo, de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, que es el premio máximo que cualquier escritor o escritora quisiera obtener, también tuvo una evolución en su pensamiento político y con lo cual fue muy criticado por muchos y apoyado por otros. Porque Vargas Llosa comenzó el boom latinoamericano, que fue el boom de ese fenómeno literario conocido como boom latinoamericano, explotó entre los 60 y los 70. Y evidentemente que en esa época, con el triunfo de la Revolución Cubana, la llegada de Fidel Castro y los barbudos, como se le conocían a Cuba, destituyendo a un dictador como Fulgencio Batista, él se animó con Fidel Castro, junto a otros escritores de América Latina, entre esos Gabriel García Márquez, pero luego él se fue distanciando de la Revolución Cubana y hasta que prácticamente se publicó en el otro lado de la acera. Fue un liberal. Sí, durante sus últimos años Mario Vargas Llosa también fue muy crítico de este denominado lenguaje inclusivo, además de asegurar que, bueno, empobrecía, que era aberrante y además desnaturalizaba lo que tiene que ver todo lo relacionado con el castellano. Entonces fue muy crítico con este aspecto, también fue criticado por mantener esta posición al denominado lenguaje inclusivo, que durante los últimos años pues ha tenido un boom en algún sector de la sociedad que por supuesto busca ser incluido, valga la redundancia, en algunas actividades e incluso lo habían llevado hasta el propio lenguaje. Sí, prácticamente con Vargas Llosa muere, lo que he podido leer y lo que yo recuerdo que yo leí, una de las primeras novelas que yo leí fue La ciudad y los perros, que fue prácticamente su primera novela que se hizo famosa a nivel mundial. Y fue prácticamente una experiencia con un padre muy severo que tenía, que lo envió a una academia militar. Y bueno, la novela, como todas las novelas de Vargas Llosa, exquisita, una joya literaria. Pero evidentemente Vargas Llosa tuvo una relación con García Márquez, digamos, estoy hablando de ellos dos porque fueron los más visibles de ese boom latinoamericano. Ahí estuvo también Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Augusto Roa Pérez, bueno, tantos escritores que formaron parte de ese boom, así se llamó ese fenómeno literario, pero Vargas Llosa creo que es el último. Creo que con él se va una era, con él se va una parte de la historia de América Latina y del Caribe y entramos, bueno, de hecho él también usó las redes sociales y fue crítico. Él escribió uno de sus últimos libros, se llama La cultura o la sociedad del espectáculo, muy interesante, muy futurista en el sentido de lo que se nos viene, o lo que se nos viene no, Edwin, lo que ya está con las redes sociales, muy asertivo en eso. Sí, él fue el último.
representante de este boom latinoamericano. Sí. El último el que estaba vivo, pues. Exactamente, hasta ayer. Los familiares han asegurado que la ceremonia o su funeral será privado, que no habrá ningún tipo de ceremonia pública. Esto porque, bueno, fue una de sus peticiones estando en vida, y por supuesto sus hijos y familiares van a respetar, incluso hacen el llamado a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para que, bueno, respeten el momento de duelo que vive la familia y la privacidad. Exactamente, y respeten pues la voluntad de Mario Vargas Llosa, quien decidió en vida que los actos funerarios de él mismo pues se mantuvieran en lo más íntimo de la familia. Fue candidato presidencial. Vargas Llosa enfrentó a Alberto Fujimori cuando Alberto Fujimori estaba en su clímax político y fue beneficiado con el voto popular. Eso a Vargas Llosa lo impactó, le pegó mucho, le pegó tanto que prácticamente se fue de Perú y se fue a España y bueno, de hecho se nacionalizó español. Mario Vargas Llosa falleció siendo peruano español. Y como bien lo acaba de decir mi compañero Edwin Prieto, era el último sobreviviente de eso que se conoció como el boom latinoamericano, que no solamente significó eso para los escritores, sino que dio visibilidad e identidad a América Latina y el Caribe en el mundo, porque los europeos y los anglosajones, bueno, evidentemente en los 50, 60 éramos, digamos, había poca visibilidad, y con esas obras de Vargas Llosa, de García Márquez, de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de Augusto Roa Bastos, el paraguayo, y otros que se me escapan en este momento, José Donoso, chileno, lograron dar esa visibilidad e identidad a América Latina y el Caribe. Ahí está, esa es la entrevista que le hizo Jorge Ramos, justamente lo que tú estás preguntando, cuando él le preguntaron sobre el lenguaje inclusivo, y su primera respuesta fue una carcajada. De hecho, vi esta madrugada que Jorge Ramos escribió y dijo, tuve muchas diferencias con él, pero evidentemente no puedo negar que fue un hombre espectacular. Dice que una de las cosas que más le gustó cuando lo entrevistaba es que lo entrevistó en su casa, en su oficina, y le dijo, mira, este es el escritorio donde escribí mis primeras novelas. Dice que para él fue muy grato que le confesara eso, y además que era un hombre de muy buena, bueno, escritor al fin, muy buena palabra, ¿no? Hay muchas anécdotas. Decía Jorge Ramos, esta madrugada lo leí, porque es en esa entrevista justamente donde le preguntó sobre el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, lo de ellos, ella, ¿cómo es? Todes, todas, todos, y él, y Vargas Llosa, antes de responder lo que hace es que se carcajea, porque no se ríe, no, suelta una carcajada. Y bueno, le da su explicación de por qué eso que tú dijiste hace rato. Así es, bueno, una gran pérdida para el mundo de la literatura, y por supuesto acá en Venezuela ya las reacciones siempre se hicieron públicas, sí, lamentando la muerte de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, igual que García Márquez, se ganó el premio de literatura Rómulo Gallegos a finales de los 60, no recuerdo exactamente la fecha. Ahora lo están reviviendo. Era el premio de literatura más importante de este hemisferio. En América, en toda América, no en América Latina, no, en toda América, el premio más importante de literatura era el premio Don Rómulo Gallegos que entregaban en este país, en Caracas. Y si mi memoria no me falla, estaba vivo Rómulo Gallegos cuando le entregaron el premio a Vargas Llosa, y él dice que entre lo que le decía Rómulo Gallegos, le dijo, algún día me lo entregarán a mí. O sea, como diciendo el premio al mismo, ¿no? Lo decía en forma de broma, evidentemente. Vargas Llosa, que era un premio muy cotizado, se lo ganaron García Márquez y Vargas Llosa antes que se ganaran el premio Nobel de Literatura. Ahora estoy viendo que lo van a volver a entregar. ¿Y quién lo va a entregar? El gobierno, bueno, el Estado, para hablar en términos... El Estado como tal. El Estado como tal. Bien, Rogelio, ella ha dicho que Mario Vargas Llosa fue candidato presidencial. Sí. Y hablando de candidaturas presidenciales, ayer se realizó la segunda vuelta en Ecuador, y por supuesto el presidente en funciones, Daniel Noboa, fue reelegido como presidente para un periodo 2025-2029 en una jornada que, si se puede decir, y de acuerdo a lo que han informado,
tanto dirigentes políticos de ese país como los propios medios de comunicación, se caracterizó por el civismo de la ciudadanía. Incluso la presidenta del Poder Electoral de ese país lo hizo público al momento de dar los... Bueno, anunció el triunfo de Daniel Noboa como presidente reelecto y posteriormente, bueno, dio pie a que la candidata de lo que han llamado a la izquierda, la del correísmo, pues criticara todo el proceso electoral y anunciara un fraude. No reconoció exactamente los resultados anunció electorales, que fueron fraudulentos. Sí, es que lo volviste a decir lo de Vargas Llosa cuando fue candidato presidencial, cuando Fujimori, la tensión de un país que se dividió también, unos a favor de Fujimori y otros a favor de Vargas Llosa. La situación en Ecuador está tensa, hay tensión, amaneció hoy tenso Quito, Ecuador, porque inclusive Rafael Correa, que es, digamos, tú lo dijiste ahorita, el correísmo, ha dicho que no reconoce los resultados del Consejo Nacional. Y culpando a los medios de todo lo que ocurrió. Vamos al corte. Así es, 6:23 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial acá en Zulia en Caliente. Ya se incorpora a este espacio Madeline Palmar y ya venimos con más de Zulia en Caliente. Y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y está tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Daniel Macedo, quien es espeleólogo, pero además es guía de Climbing. Donde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Como cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son dos generales juntos que al universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Ay, Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro, buenos días. 6:29 de la mañana me incorporo a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Feliz lunes, ya cuando nos estamos acercando a la Semana Mayor. Bueno, ya la Semana Mayor comenzó justamente, digamos que de manera oficial para lo que son los ritos católicos el día de ayer con el Domingo de Ramos, aunque lo tenemos ya desde el inicio de la Cuaresma. Sin embargo, esta semana pedimos a Dios que sea una semana de regocijo, de reencuentro familiar, pero sobre todo de revisarnos y tener una espiritualidad que realmente vaya en consonancia con lo que es la vida cristiana. No digo que no se viaje, que no se disfrute, eso es parte también, pero siempre recordando la esencia realmente de estos días, que es cuando más debemos revisar nuestra vida católica y sobre todo lo que es nuestro servicio hacia el Señor. Dicho esto, bienvenidos sean a su programa Zulia en Caliente. Ya como lo decían mis compañeros, iniciaban con lo que ha sido el día de ayer. Yo de verdad quedé como que en el sitio. No sabía si estaba padeciendo de alguna condición, si estaba enfermo. Son 82 años. 89, perdón. Sí. Bueno, le quité edad, mira. Sí, son 89, casi 90 años de una vida, digamos, fructífera. Mucho. Que nos deja muchísimo para los que éramos amantes o los que somos amantes de la literatura y también del buen periodismo, porque Vargas Llosa también se hacía merecedor de ser llamado periodista. Una persona que con su letra... Empezó en una radio. Totalmente. La novela esa, La tía Julia y el escribidor, es la radio Panamericana. Ahí empezó él, como redactor y sus pininos, ¿no? Miren, yo siempre he tenido así como que referentes, ¿no? Está Gabriel García Márquez, aunque ya son personas que físicamente nos han abandonado, pero está Gabriel García Márquez, está Mario Benedetti, está Mario Vargas Llosa. Sí. O sea, siempre son
Los referentes. Los referentes en torno a literatura y periodismo, Ajá. porque en literatura tenemos también a Restrepo, en periodismo tenemos a Restrepo, que sigue siendo también un referente, pero incluso hasta el propio Bastanelli, entonces, pero son grandes pérdidas. Yo creo que 2025... Sí, lo que tú 2025 ha sido de pérdidas. Él hasta el año pasado, yo recuerdo que ofrecía entrevistas. Claro. Yo creo que, bueno, tenía 89 años, pero no supe de que tuviera una enfermedad. Tampoco. Y ayer cuando se leyó el comunicado que emitió su hijo, Álvaro, no daba mayores detalles. Sí, no. Simplemente informaba. Y lo que decía Edwin, que ya lo acaba de leer, que la familia no va a haber actos públicos, porque su último deseo era que quería ser sepultado con su familia y sus amigos más cercanos. No quería manifestaciones públicas. Bueno, se nos fue un grande, creo, bueno, repito, 2025, en lo que va 4 meses ha sido de pérdidas. Ha sido un año, sí se puede calificar así, pero paz a su alma y bueno, y gracias por lo que nos deja Mario Vargas Llosa. 0412-164-3022 para que usted desde ya comience a comunicarse con nosotros, nombre, apellido y cédula de identidad, y podamos estar leyendo su mensaje. Esto fue un fin de semana de mucha noticia. Abrimos con Vargas Llosa, los muchachos también hablaban de lo que es la reelección de Daniel Noboa. Se esperaba, no hay sorpresas aquí, aunque algunos aseguraban con la campaña que su contrincante o su contendor se le puede acercar, pero la diferencia realmente es... Creo que la sorpresa es la diferencia. La diferencia. Porque todas las encuestas hablaban de... un resultado cerrado. Un cerrado con un poco de ventaja para Noboa, un poco. Pero de verdad, a mí anoche cuando vi y además fue muy rápido, el CNE, digamos... Pero le sacó... Rogelio, ellos dijeron que desde las 6 de la tarde iban a comenzar a dar los resultados. Rogelio, es así, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Sí. Pero la ventaja es considerable. No, ahorita no sé los pero creo que 49 a 50 y algo. Pero la cifra de ella sacó 4 millones y pico y él sacó 5 millones y pico. O sea, la diferencia es notable. Aunque ella no lo reconoce. Por eso dije esta madrugada cuando me metí en los medios ecuatorianos, hay tensión en el Ecuador. Sí, sí hay. Hay tensión, mucha. sobre todo porque Ecuador es un país que desafortunadamente está tomado por la criminalidad, el narcotráfico. Y el narcotráfico, la criminalidad, no hay una cosa que le guste más cuando hay problemas políticos. Ahí se frotan las manos. Porque es que el narcotráfico necesita del poder para el control territorial. Por eso, pero me refiero, cuando la criminalidad ve que en lo político, porque ¿qué es lo que debería pasar como siempre pasó en estos países? Bueno, yo reconocía tu triunfo y pa'lante. Exactamente. El problema ahora es que ayer veía una entrevista de Enet, ahí está la diferencia, mira. 57,4%. Le sacó sí, una le va a ventaja decir 57 y algo. Claro, Fue ella sacó 4 millones grande. y pico y él 5 millones. Entonces, en un país como ese, donde la mitad está con Luisa González, tiene que imperar el diálogo, porque si no impera el diálogo, llevan el rumbo que tiene este país. Y la criminalidad, el narcotráfico, la trata de personas, todo eso se frota la mano cuando ve que un país entra en caos político. Porque, ¿cómo es? Hacen fiesta. O sea, no hay control, no hay por qué, porque hay problemas, hay diferencias, las diferencias políticas siempre van a existir. El problema es ponerse de acuerdo. Entonces, si el país va rumbo, como es este país de no diálogo, pues la criminalidad va a hacer fiesta, sobre todo. Mire, Guayaquil prácticamente con esa Guayaquil se ha convertido prácticamente en territorio de mucha violencia. Y de mafia. Y de mafia. 5.427.491 votos obtuvo Daniel Noboa, mientras que María José Pinto, que es la candidata del correísmo No, del Luisa González, la candidata. Aquí dice María José Pinto. No. A ver.
La candidata del correísmo es Luisa González. Exactamente. María José Pinto es la que comandaba su campaña. La candidata del correísmo, Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, obtuvo 44,07%, es decir, 4.278.328, es decir, más de 1 millón por encima. Digamos, como diría la difunta Tibisay Lucena, es un resultado irreversible. Claro, es que anoche... La diferencia es muy marcada como para... Es imposible revertirlo. O sea, matemáticamente. Ya tenía el 90% de las actas. Mire, claro. Para cantar un fraude tendría que haber irregularidades que se denunciaran desde temprano. Y lo que se hablaba era de un proceso electoral que fluía de manera muy rápida. Allá, como permiten los exit poll, a las 6 de la tarde la diferencia no era tan larga. Exacto. Por eso en los exit poll a las 6, 7 de la noche marcaba lo que marcaron las encuestas antes del proceso electoral. Por eso es que me imagino que Luisa González, su equipo le dijo, no reconozca porque aquí hay fraude. Y Rafael Correa desde el exterior insiste en que hubo fraude. A ver, pero para los que hemos cubierto siempre la fuente electoral y nos ha tocado también la fuente política, los exit poll no son 100% fidedignos. Sí, igual que las encuestas. Igual que las encuestas. Sí, las encuestas son para quien las pague. Es una fotografía de un momento. Y digamos que es algo que te puede brindar un escenario. ¿Y cuántas veces en un proceso electoral las encuestas han fallado? Claro, por supuesto. O sea, aquí han habido elecciones, y lo hablo aquí en Venezuela, pero también en Latinoamérica y también en el mundo. Es más, pongamos un ejemplo. Cuando en el primer triunfo de Donald Trump, todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton. Sí. Todas. Y el resultado fue, pero con una diferencia abismal. Larga. Los exit poll son lo que uno llama a boca de urna. Y cuando Biden, eso no lo da la referencia de todo el elector. Pero siguiendo con Estados Unidos, cuando Biden ganó, Donald Trump dijo que hubo fraude. Exactamente. O sea, pero ahí es donde se impone la autoridad y la credibilidad institucional del árbitro. Porque a mí lo que me parece, lo que poco que he podido leer de Ecuador, es que el CNE se mantiene, sus voceros han sido muy categóricos, y eso es muy importante, que el árbitro sea institucional, imparcial, tenga credibilidad, independiente y tenga credibilidad. Ojalá que Noboa, que ya fue presidente porque Guillermo Lasso renunció, entonces hubo unas elecciones express, digamos, para que terminara el periodo constitucional de Guillermo Lasso, pero ahora él se lanza y ahora sí va a tener su periodo constitucional. Creo que son 4 años en Ecuador. 4 o 5, no recuerdo. No, tomando en cuenta, digamos que el nuevo periodo, todos son 5 años. 5 años, ¿verdad? Como era aquí antes. O sea, tiene que cerrar el periodo que están dando para comenzar el nuevo, son como 5 años. Pero hay que estar pendiente en las próximas horas que podrá decir ente electoral de Ecuador, porque obviamente está en juego la tranquilidad, sobre todo en la capital, que está bastante tensa la situación. Una campaña que tuvo que hacerse de manera muy expedita para evitar justamente lo que pasaba con las otras elecciones, donde incluso candidatos en plena campaña fueron asesinados. Lo cierto es que Ecuador le dice nuevamente no al correísmo. Una oposición, porque ellos fueron gobierno de izquierda, pasaron a ser después, por muchísimos años, llega la derecha o la centro derecha al poder, y ellos pasan a ser entonces posteriormente la oposición. Y una oposición como la de Argentina. Sí. Los Kirchner están también, el kirchnerismo. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que anoche salió la gente, los novoístas, salieron a la calle a festejar el triunfo de... ¿Qué es lo peligroso? Que Luisa González pasa a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La primera fase es que no reconoce, y la segunda fase es que llame la gente a la calle, a sus simpatizantes. Ese es el peligro. Bueno, estamos hablando de un porcentaje, digamos, no fue estrecho, pero un porcentaje considerable, tiene 40 y pico % de aceptación Luisa González. Entonces, el peligro es que ella pase a una segunda fase y convoque a sus
simpatizantes, los que votaron por ella, a que salgan a la calle, y ya sabemos lo que pasa cuando salen esas dos fuerzas a la calle. Pero nos venimos a Venezuela y también en materia electoral. Este fin de semana se realizó la inscripción de los candidatos tanto de oficialismo como de oposición, ya cuando faltaban prácticamente horas para cerrar el proceso de postulaciones. Pues el día sábado, el primer turno le tocó al líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales Guerrero, que busca la reelección para la gobernación del estado Zulia. Llegó acompañado no solo de la primera dama Evelyn de Rosales, sino también de quienes serán candidatos a diputados. Entre eso anunció Nora Bracho, lidera la lista, así como también Iraida Villasmil para el Consejo Legislativo. Por cierto, y permítame que te interrumpa, Madeline, pero como dice una abogada, al lugar. Una lista que conocimos ese día. Ese día, y no toda. Y no toda. Sí, a mí me impresiona, o sea, de verdad, y yo lo que quiero decir con esto, hermano, esos son los representantes del pueblo. Esos son los representantes del pueblo. Los del Polo Patriótico. Yo creo que esto sí iba a pasar. Sentiste que con un temblor. Te asustaste, me estaban. Pero casi que deja los 4 dedos marcados en el escritorio. pensaste que estaba temblando porque me estaban jalando los rolos azules. O sea, el Polo Patriótico lo supimos el jueves. Pero al menos Diosdado Cabello anunció la lista. Se tomó la molestia de darnos la lista 48 horas antes de que se inscribieran. Pero es que los de la oposición nos enteramos fue ese día. Y todavía no sabemos la lista completa. Sí, yo supe. De hecho, hubo gente que me preguntó, Juan Carlos Fernández está en la lista de los diputados. Y yo le dije, vi una foto que él estaba en el CNI. Yo le dije, yo lo vi caminando ahí, pero ¿qué le puedo decir? Así es. ¿Qué le puedo decir en unas elecciones regionales que van a ser atípicas, con un cronograma electoral que ni se está cumpliendo ni se está llevando a cabo como en épocas anteriores? Como vaya viniendo, vamos viendo. Así es que se está llevando el cronograma electoral. Porque fíjate que el cronograma decía, lo dijimos la semana pasada, era del 7 al 11, 7, 8, 9, 10, era hasta el viernes. No, entonces cerró el sábado a las 6 de la tarde. Pero los candidatos me empezaron las convocatorias, mañana vamos a inscribirnos. Y después, en la mañana, es que cuando Elvis Amoroso dice, extendimos el plazo de inscripción hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche del sábado. No, fue hasta a las 19 horas, es decir, 7 de la noche se cerró el proceso del sábado. O sea, 2 horas después que se inscribió el candidato del PSV. Porque bueno, era todo un despliegue en el territorio nacional y iban haciendo como pases, ¿no? Bueno, estos dos candidatos se inscribieron con mucha gente, ¿verdad? Pero Ramón Elías Tencio se inscribió un día antes. El viernes. Iba él con 4 más, nada más. Sí, y Luis Ratti también. ¿Se inscribió? Había unos representantes que inscribían su candidatura. No me entero. Incluso publicaron un video en las redes sociales. Pero se inscribió. No bueno, creo. Dijeron que pudieron inscribirlo. No. ¿Ah, sí? Claro. No sé. No lo sé. Eli Ramón Atencio lo hizo el día viernes con una comitiva, fue hasta la sede regional del Consejo Nacional Electoral. De hecho, nos hizo llegar a los medios de comunicación la constancia que se le entrega de que está habilitado y de que está ya entonces inscrito para participar. Al día siguiente, sábado, 10:30 era la convocatoria, llegó 11:30, pero hay que destacar son las declaraciones. Ajá, a ver. Las declaraciones. Sábado 11:30 de la mañana, lleno de simpatizantes, habían militantes de Primero Justicia acompañando a el líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, entre eso la primera dama del municipio de Maracaibo, Vanessa Linares de Ramírez, caminó con ellos hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. No vi a Adrián Romero. El gran ausente. No estuvo, ¿verdad? No estuvo. Y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué no estaba? Sí, a mí me llamó mucho la atención que él no estuviera. No es solamente a ti, a muchos. Todos se preguntaban por qué no estuvo presente, sobre todo por lo activo que estuvo días atrás y muy en afinidad con Un Nuevo Tiempo. Obviamente salieron muchos rumores. Y muy enfrentado con la Dirección Nacional de Primera Justicia. Hubo muchos rumores. Unos decían, pero ¿será que ya no va a ser el candidato? ¿No va a ser el candidato de la alcaldía de Maracaibo? ¿Será que el partido está de viaje? O sea, muchas cosas se preguntaban, pero sí, fue el gran ausente.
Manuel Rosales logra inscribirse, o sea, como es bien sabido, llega con la multitud, pero solo un pequeño grupo ingresa hasta la sede del ente electoral. Y adentro, en el área del lobby, estaban esperando los representantes, allí formalizaba, se entregaba la solicitud, tal. Y bueno, en esas declaraciones él anunciaba que Nora Bracho lidera la lista de diputados, que para el Consejo Legislativo la lidera Iraida Villasmil. No brindaba mayores detalles de quiénes eran los otros de la lista de diputados, pero bueno, estaban allí para inscribirse y bueno, uno lograba ver más o menos algunos. Indicaba, el Zulia es como la madre. Cuando la madre está mal, no se abandona. Yo jamás, cito de forma textual, estas son las declaraciones que brindó Rosales, yo jamás abandonaría al Zulia bajo las circunstancias difíciles que se encuentra en estos momentos. Sigo al frente del Zulia para llevar esta región a Puerto Seguro, imagínate lo que lo escuché para la redacción que me la sé, a Puerto Seguro, y el 25 estaremos dando una victoria indetenible, apoteósica, contundente, e indicaba, aquí ya la gente sabe quién es quién y quién aspira el Palacio de los Cóndores. Y dice, se han tenido algunas fallas que han llegado admitió incluso, eso. se han tenido algunas fallas, no, creo que más lo hablaba en torno a los hechos de corrupción en que están y de narcotráfico que están inmersos alcaldes del PSV. Y del oficial, y de la oposición. Indicaba además, y de la oposición. Dijo, tenemos algunos que, bueno, eso habría que revisarse. Pero también indicaba a todos aquellos, porque se le hacía la pregunta, ¿qué opina de aquellos que dicen que no debemos votar, que no se debe participar? Él dice, lo respeto. Pero aquí hay 4 vías. Irse del país, que no es la mejor, y no es la que queremos, decía él. Quedarse en la casa sin hacer nada, y eso no es de un activista, decía. Llamar a la violencia, y estamos en contra de eso. Siempre vamos a estar en contra de eso y nunca vamos a estar a favor de eso. O votar. Y la cuarta es votar. Votar. A esa vamos. A esa apostamos. A eso lo hace el ciudadano y eso es lo que vamos a demostrar el 25 de mayo, decía Rosales. Se preparó con ese discurso. Mira. Para ese día, ¿no? Bueno, me lo sé de memoria porque tuve que redactarlo, enviar la noticia, todo, pero... es un discurso con densidad. Sí, con es, peso. Mira, y o sea, ¿estés a favor o en contra? Y sin porque tiene adversarios por todos lados. Tiene el que no quiere ir a votar, tiene a los del PSV, aunque yo lo digo de manera responsable, el adversario que tiene Rosales se llama abstención. Pero tenemos las declaraciones del gobernador. ¿Las tenemos? Sí, señor, ahí están. Vamos a colocarlas entonces. Mi compromiso primero es seguir devolviendo la paz y la tranquilidad. Seguir construyendo los caminos de prosperidad, de salud, de educación, de servicio. Lo que la gente quiere. La gente quiere que cese el conflicto en Venezuela. Y en el Zulia, nuestra tierra madre, va a producir la respuesta más grandiosa y apoteósica de toda su historia. Porque vamos inspirados en nuestras raíces, en nuestros antepasados, en nuestra bella historia, para salir masivamente a construir una poderosa victoria que nos va a conducir a un nuevo escalón en el cambio que todos deseamos y que todos queremos. El derecho que tenemos los venezolanos, como es de votar, de expresar nuestra opinión, no podemos tirarla al cesto de la basura. Los venezolanos tenemos 4 caminos. Irnos del país, que no es lo mejor. Buscar los caminos de la violencia que nunca hemos querido y rechazamos y repudiamos. Quedarnos en la casa sin hacer nada, esperando que este país siga por el barranco o seguir remando. Usar ese instrumento, el más poderoso que tenemos, que es el voto, hasta que logremos la victoria y el cambio. Y estoy seguro que hacia allá vamos. Hacia allá vamos, y el Zulia es ejemplo. Ustedes van a ver lo apoteósico que va a ser este proceso electoral. Sigo al frente del Zulia dirigiendo este barco a Puerto Seguro, a una victoria democrática, poderosa,
apoteósica, como expresión de libertad, de prosperidad y de paz. Chica, Ahí teníamos... Te aprendiste los calificativos. Ay, es mi amor. apoteósica. Completico. Bueno, yo tengo... Es que uno conoce al gobernador, porque ¿cuántas veces no hemos nosotros entrevistado? No, y bueno, yo estaba de guardia el fin de semana y tuve que redactar Te la tocó noticia, leer, o sea, primero porque en todo el bululú uno no escucha nada, pero entonces uno lo lee, después uno lo escucha completo, entonces uno dice, bueno, vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, porque se tenía que esperar también lo que iba a ser la inscripción del candidato del PSV. Estaba pautado para las 2:30 de la tarde, llegó pasada las 3:30, con una gran cantidad de personas. Sí, no se quedó atrás. También llegó con una gran cantidad de personas, con todo lo que son la musicalidad de los grupos indígenas. Bueno, recuerden que se hace llamar el Tahuala. Dice que va a ser el primer gobernador indígena. Exacto. Y bueno, ahí teníamos a nuestra colega Lucía Urdaneta pidiendo perdón. Como es chiquitica, todo el mundo la llevaba. Primero porque había demasiado calor ese día. Mi pobre. Todos estos días. Mucho calor. Entonces, bueno, obviamente la gente estaba agolpada allí. Él iba declarando, no se detuvo a caminar, a declarar, a hablar. Sino que fue declarando mientras caminaba. Entonces, bueno, lo cierto es que él básicamente habla de que estará en consonancia con la lucha que lleva el gobierno nacional en contra del narcotráfico. Ofrece una frontera limpia, sana, fue la palabra que utilizó, una frontera sana. Estaremos trabajando en consonancia, tal. Y lo último es que dice, el 25 de mayo es la hora, el momento del Zulia, de lo nuevo, del cambio y de la unión. A partir del 25 de mayo el Zulia brillará como el relámpago del Catatumbo. Pero esa parte será lo nuevo, será el momento del Zulia para lo nuevo, para el cambio y para la unión. Lo dice una persona que tiene más de 22 años en la alcaldía de Maracaibo. De Mara. Eso, no sé qué tan nuevo puede estar, bueno, nuevo en el puesto de candidato a gobernador. Vamos a escucharlo, a ver quién... Pero escuchémoslo. No vamos a tener tiempo para la pelea. Nosotros venimos a unir y a garantizar el desarrollo del Zulia. Mire, nosotros tenemos el ejemplo del municipio Mara. Estamos administrando los peajes. Los zulianos y las zulianas que suman voluntades para dejar el pasado. El Zulia quiere cambio y ese cambio inicia el 25 de mayo. El Zulia de la paz, el Zulia de la unión, el Zulia que ya entierra la excusa, la ausencia y la división. Y vamos a atender la prosperidad económica, vamos a atender la producción petrolera, la producción gasífera, los problemas del Zulia en materia de servicios básicos. Gran Maracaibo, la ciudad, nuestra capital hermosa en el oeste, con las aguas residuales, con el agua potable. Es decir, que vamos a asumir el liderazgo de la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad, apoyando los planes que está liderizando el gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico. Una frontera sana, segura y próspera. Es decir, el Zulia tiene su hora y es el 25 de mayo. Lo nuevo, el cambio, las transformaciones, pero sobre todo la unión y la prosperidad. ¿Candidato qué tiene preparado para el municipio de Frontera, candidato? Nosotros vamos a defender los recursos del Zulia. Yo soy miembro de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y estamos ya proponiendo que el índice de desarrollo relativo, que es el índice que garantiza la distribución de los recursos en base a las variables de territorio, en base a las variables de demografía, en base a las variables de producción minera, en base a la variable de distribución petrolera, para tener los recursos que garanticen un desarrollo integral. El sur del lago no va a ser atendido por Táchira, Mérida y Trujillo. El sur del lago va a ser atendido desde Maracaibo, porque va a tener un gobernador que va a despachar en los municipios zulianos. Va a tener un gobernador que va a sentar a los ganaderos de la cuenca del lago con el ministro del Interior, que va a atender a los productores del campo con las dificultades, porque no vamos a tener tiempo para la pelea.
nosotros venimos a unir y a garantizar el desarrollo del Zulia. Pero los municipios fronterizos, candidato. Mire, nosotros tenemos el ejemplo del municipio Mara. Estamos administrando los peajes, estamos administrando recursos y se ve y se siente en el Estado. Por eso Luis Caldera convoca a los zulianos de bien. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones del candidato del Polo Patriótico, Luis Caldera, a su salida de inscribir su candidatura. Esto fue el día sábado, para cerrar ya entonces los procesos de inscripción. A mí me asombran cómo ellos hablan como si hubiesen llegado ayer. A mí lo que me llama la atención, ¿cómo es que dijo? Frontera sana, segura. Y dijo ¿y qué? No, limpia no dijo, dijo sana, segura. Dijo una frontera, sus colegas están presos. La de La Guajira está presa. El vecino de Concepción está preso. Almirante Padilla está preso. Miranda está preso. El municipio de él está en esos 4 municipios que están detenidos por narcotráfico. Ha sido muy claro el ministro de Interior, Justicia y Paz, José Cabello. Más los del sur. En el sur hay una dama, exalcaldesa, que fue detenida con las manos en la masa. En Falcón, sí. Y él es alcalde de ese municipio. A ver, lo que estoy es simplemente dibujando el escenario. Lo voy a decir en 2 platos. O sea, él no sabía toda esa rueda que estaba ahí al lado. Por eso yo digo, hablan como si hubiesen llegado ayer. Porque es el único que se ha salvado de la zona norte. Sí. De la zona norte. Sí, porque en la última o la penúltima rueda de prensa que dio Diosdado Cabello hablando sobre el tema de la trama de corrupción, pues con el caso de Maracaibo, él habló de que había primeramente sido detenido el alcalde Rafael Ramírez por corrupción, pero que posteriormente se habían dado cuenta que también estaba vinculado a esta red de narcotráfico, dijo el propio ministro Diosdado Cabello, es decir, que Mara y Maracaibo. No, indicó que estaba vinculado en corrupción, y cómo era la corrupción miraba hacia otro lado, pero no lo vinculaban directamente como operadores, pero que sí daba órdenes para que la policía se hiciera los ciegos. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero vamos a ir, mi querido director y productor, vamos a colocar la última encuesta realizada por Megaanálisis, que decía, ¿usted votaría en las elecciones regionales que está convocando el actual CNE? Con esa pantalla, con los resultados de esa encuesta, deberíamos de ir a un corte comercial, dejándolo allí para que la gente vea el porcentaje de quienes sí van a participar, quienes no van a participar y quienes aún a esta fecha no saben. La pregunta es, ¿usted votaría en las elecciones regionales que está convocando el actual CNE? Esta encuesta fue una pregunta abierta. Sí, no sabe, y la realiza la encuestadora Megaanálisis. No estamos diciendo, ojo, que sea una encuesta 100% real. Pero bueno, es una encuestadora que participa en todos los procesos electorales que han existido en Venezuela. Megaanálisis no es la misma de Luis Vicente León, por si acaso. Ese es Data Análisis. Ese es Data Análisis. Pero Megaanálisis hizo no solamente ellos han hecho la encuesta, y bueno, con esa imagen entonces nos vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Zulia en Caliente. Nos vinimos a la casa que todos quieren conocer, donde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Como cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son 2 generales juntos que al universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro, por días. 7 de la mañana, 7 minutos, saludos, buen día, buenísimos días tenga usted a esta hora de la mañana, que estamos en vivo, en directo y en caliente, entrando a la segunda hora de Zulia en Caliente, hoy lunes, bendito y buenísimo lunes 14 de abril de este año 2025. Nuestro saludo, nuestro respeto para usted, y aquí estamos todo el equipo de Canal 11 del Zulia, con muchísimas ganas de trabajar
mucho entusiasmo. Con muchísimo energía calor. positiva y mucho calor. Así es. Hay mucho 0421643022 para que usted participe en nuestro programa el día de hoy. Recuerde colocar su nombre y apellido, que ya dentro de pocos minutos estaremos dándole lectura a su participación. Hoy no estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube por dificultades técnicas, pero pronto estaremos nuevamente al aire por esta plataforma. Hay más calor aquí adentro que afuera. Que afuera. Es que de verdad que estos días han sido muy calurosos porque el cielo está encapotado, parecía que iba a llover, sobre todo a final de la semana pasada, pero no llovió, no terminó de llover. Y cuando sale el sol, por supuesto, las estructuras de concreto absorben todo el calor y cuando el sol cae, se esconde, el calor comienza a salir y es cuando se pone todo en su interior completamente caliente. Mira, y dejamos el tema electoral en el segmento pasado porque ahora eran dos tarjetas, la de Un Nuevo Tiempo y la del MPB, pero el MPB lo dejaron por fuera, como la hueá, y ahora hay otra tarjeta, se llama Unión y Cambio, y entra a la palestra, una tarjeta que estaba, bueno, no figuraba, digamos, pero Simón Calzadilla, que es el secretario general del Movimiento por Venezuela, que se llama MPB, estuvo hasta el sábado en la noche metiéndose en la computadora para tratar de inscribir a sus candidatos. No solamente que el partido político no aparece, sino que él está inhabilitado. Y él explicaba el viernes que él no tiene, que se metió su nombre y la Contraloría lo inhabilitó. No sabe las razones ni las causas de esa inhabilitación política. Bueno, y justamente siguen saliendo los testimonios en torno a la tragedia que se vivió en República Dominicana con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, donde ya la cifra superaba a los 200 fallecidos. Básicamente ya las labores han culminado, comienza entonces ahora la fase de investigación y han indicado que, bueno, una de las venezolanas que permanecía hospitalizada en República Dominicana, que fue sacada con vida de los escombros, pero lastimosamente falleció durante este fin de semana, justamente el día de ayer. Falleció una de las venezolanas que permanecía hospitalizada por la tragedia de República Dominicana. Esto lo publica el portal Noticia al Día. El sábado 12 de abril, ya en horas de la noche, se dio a conocer el fallecimiento de otra venezolana por el desplome de la discoteca Jet Set en República Dominicana. La víctima quedó identificada como Orangeli Peña, aumentando a 14 los venezolanos que fallecieron en esta tragedia. Esto lo informó el periodista Javier Lunar, que es presentador de Antena Noticias 7 y quien ha estado constantemente actualizando la lista de venezolanos que resultaron afectados en este siniestro. Lamentablemente, la joven recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Policía no logró superar las lesiones sufridas y murió mientras su madre viajaba hacia la isla caribeña. La comunidad criolla en República Dominicana ha expresado su consternación por la magnitud de la pérdida, mientras que las familias de las víctimas, muchos de ellos en Venezuela, buscan apoyo para repatriar los cuerpos. Por su parte, el gobierno de República Dominicana informó el viernes que facilitaría la entrada al país a los familiares de los venezolanos que fallecieron tras el derrumbe, también habilitando algunos vuelos que les permitan justamente ir a colocar en orden y poder entonces reclamar los cuerpos de sus familiares. Una tragedia que, bueno, continúa, ya va a cumplir una semana, el día de mañana ya cumple una semana, y es el impacto que ha tenido, que he hablado con colegas, pero traté de hablar por lo menos tengo familiares allá que no tienen absolutamente nada que ver con el procesamiento de la noticia, y la expresión que ellos me dijeron, con la que yo me quedé, me dijo: República Dominicana está apagada. Dijo, ha sido una tragedia que ha golpeado duramente a la isla, se siente la tristeza en la calle, a pesar de que las personas van su trabajo y hacen su día a día, es una conmoción, está en un estado de conmoción ante lo que ha sido la tragedia, no solo porque se perdió la vida de un merenguero tan famoso como Ruby Pérez, sino por la magnitud de la tragedia, donde fallecieron personas de diferentes ámbitos sociales. Entonces, es la mayor tragedia que ha ocurrido en la isla en los últimos años. Los medios de República Dominicana han hecho reportes durante estos últimos 3 días sobre lo que han realizado algunas personas de ese país, que han llevado
velas, incluso banderas y fotografías de los fallecidos a lo que es como una demarcación que pusieron las autoridades para evitar el ingreso a las ruinas de esta discoteca Jet Set, pues en conmemoración y en honor a las personas que fallecieron en este terrible accidente registrado la semana pasada. Pero los medios de comunicación también han informado sobre el duelo nacional que todavía se vive en este país. Aseguran que algunas discotecas también, o la mayoría de las discotecas también famosas de República Dominicana, han cerrado sus puertas y no han abierto durante estos últimos días, tras vencerse lo que es el decreto de duelo nacional por parte del presidente de ese país. Pero además de eso, aseguran que son muy pocas las canciones que se escuchan de Ruby Pérez en las calles de Santo Domingo, y tiene que ver con algunas personas que por supuesto van a las afueras o las inmediaciones del Jet Set, colocan los merengues de Ruby Pérez, ponen las velas, pero además hacen oraciones por el alma y eterno descanso de quienes fallecieron ahí. Y la hija de Ruby Pérez puso el dedo en la llaga porque va a demandar al dueño de la discoteca. Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero, anunció que emprenderá acciones legales contra los dueños de las discotecas del Jet Set. En una entrevista en el programa Primer Impacto, la hija de Ruby Pérez, quien también era corista de su orquesta y estuvo presente durante el colapso, calificó el hecho como lo más trágico e impactante que ha vivido. Afirmó que la demanda no será por motivos económicos, sino porque los dueños del club nocturno se tienen que hacer responsables. Reveló que Antonio Espailat, el propietario del Jet Set, no ha contactado tras la tragedia. Le tengo cariño. Esto no es algo personal, es su compañía, expresó. También confesó que el merenguero no cobraba por presentarse en ese local. Mi papá tocaba en el Jet Set por nómina. Solo los músicos cobraban. Denunció que la salida de emergencia estaba cerrada y que fueron los propios músicos quienes lograron que Allen la abriera al escuchar que estaban dando golpes. Sobre la noche del accidente, Zulinka Pérez recordó que cantaban el tema Color de Rosa junto a su padre cuando notó un extraño movimiento entre el público. Antonio Espailat es el dueño del Jet Set, pero es un empresario muy reconocido en República Dominicana, es dueño de una red de emisoras comerciales en Dominicana, y sus socios. Son personas de mucho dinero, de mucho poder económico. Y yo escuché varios merengueros hablar, solo uno lo escuché que dijo una cosita allí, que fue Sergio Vargas. Ningún otro, porque bueno, al fin y al cabo, casi todos han pasado por allí. Han sido contratados para estar en ese, bueno, era la discoteca más importante, más emblemática de Santo Domingo. Pero la hija de Ruby Pérez dice que va a demandar al dueño. Y otra de las sobrevivientes, una venezolana, indicó ya recuperada, estuvo 5 horas bajo los escombros y ella lo que le decía era que gritaba su nombre con toda su fuerza. Este testimonio lo encuentran publicado en laverdad.com. Yeniré Mena, una venezolana de 33 años, relató cómo logró mantenerse con vida durante las más de 5 horas que estuvo atrapada bajo los escombros tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en República Dominicana. Desde el hospital, que todavía la tienen internada, Mena indicó a los medios de comunicación de Dominicana que ella se repetía constantemente: yo aquí no me muero, yo estoy aquí viva porque esto es una aventura más. Se lo repetía ella misma. Dice: mi vida se ha caracterizado por las aventuras, mi papá siempre me hizo ver películas de acción. Ella misma se iba repitiendo eso y le decía: tienes un hijo de 13 años y nosotros estamos solo en este país, así que tú no te puedes morir aquí. Ella se lo decía constantemente, la joven. O sea, ella misma se lo decía. Ella tú misma. Aquí no te mueres, tú aquí no te mueres, le decía ella. Miren, pero es asombroso su testimonio. Indicaba que asistió al evento para celebrar su cumpleaños durante la fiesta que encabezaba justamente el merenguero Ruby Pérez. Ella dice que rezó el Ave María tantas veces y se lo pidió a la Virgen del Valle, que hubo un momento en que ya ella veía que el tiempo pasaba, empezó a tener momentos de desesperanza. La sacaron 5 horas y media después. Ella dice, sudaba muchísimo. Y cuando tocaron, les removieron el escombro, o digamos el concreto de tamaño considerable que tenía en todo su torso, es cuando ella comienza a sentir que empieza a brotar sangre. O sea, por eso dicen que no es solamente removerlo a lo loco.
Hay que, claro, hay que saber una hacerlo, técnica claro. porque hay muchos que han fallecido al momento de remover. remover el escombro. Y hay un testimonio de una dice, señora que decía que ya va, no lo muevan, que me están presionando, están moviendo el bloque y sentía que me presionaban que la estaban más, sí, apretando claro. más. Entonces ella dice, ella cuenta que el artista estaba cantando, ya tenía un tiempo, cae un pequeño pedazo del techo cerca de donde ella estaba, en esa mesa había un señor con una linterna verde que comenzó a apuntar al cielo. Él hace como la seña con la linterna a los mesoneros ven hacia arriba. De hecho, ella le logra pasar un video del momento a su mamá, que está aquí en Venezuela, para que viera dónde estaban, y se ven los mesoneros mirando al techo todo el tiempo. En ese momento ella dice, no percato que la gravedad. Sin embargo, luego de eso, al rato cae otro pedazo más grande del techo, del tamaño, ella dice, como de una torta. Dice ya, un bizcocho, le dicen en República Dominicana, sí. ya tiene como que el lenguaje de allá. Pero el bizcocho es del tamaño de una torta. Cae y ahí es cuando ella dice, no señores, yo me voy a agarrar mi cartera. Ella dice que ella le da chance de agarrar su cartera y cuando se da la vuelta, se cae. Se desplomó todo. Sí. Y un dato que dieron las autoridades dominicanas antes del fin de semana, entre el viernes y el sábado, fue que la mayoría de las personas que fallecieron en este accidente fue de manera instantánea y que la mayoría de estas personas eran las que se encontraban sentadas. Sí. Al frente. Y una buena noticia ayer, domingo, el canciller Iván Gil, a pesar de que República Dominicana y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas, el canciller Iván Gil ayer en su cuenta en Telegram dijo que ya se comunicó con las autoridades dominicanas para poder facilitar todo el tema de, sobre todo de familia que quiere traer los cuerpos de sus seres queridos para darle sepultura en Venezuela. Eso es una buena noticia, repito, porque entre Dominicana y Venezuela las relaciones diplomáticas están cortadas. Pero esta declaración de Iván Gil son muy importantes. 7:19 de la mañana, 0412-164-3022 para que pueda comunicarse con nosotros, nombre, apellido y cédula de identidad para leer su mensaje. Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de Zulia en Caliente. Nos vinimos a la casa que todos quieren conocer, donde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Como cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son dos generales juntos que al universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Ay, Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro, por Dios. Ya las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Así son las cosas, tal cual. Yo lo dejo quieto. Está bien, que sean felices. Felices los cuatro ahí, o sea. Aquí hablando de los chismes de la política, señores. No vayan a preguntar de quién. 7:27 de la mañana, 0412-164-3022. Nombre, apellido y cédula de identidad para que pueda entonces leer su mensaje y lo vamos a hacer ya de manera inmediata. A ver, mensajes que llegan a través de nuestro número telefónico. Buenos días. Ya que el señor Maduro critica a Manuel, me imagino que Manuel Rosales, porque no ha hecho una obra en el Zulia, ustedes me pueden decir una que haya hecho Luis Caldera en 20 años en la alcaldía de Mara. El mensaje lo envía la señora Nuris Rivero, acompañado con su número de cédula de identidad. Buenos días, amigos. ¿Cuántos años tiene en la alcaldía de Mara y no ha hecho nada? Lo va a hacer ahora, pura promesa para agarrar votos. Y ese no le llega ni por los tobillos a Rosales. Mi nombre es Gabriel González, entrega su cédula de identidad. Él vive en Atico por arriba, Cristo de Aranza. Feliz día para todos. Feliz comienzo de semana. El salario sigue devaluándose, el hambre no dice adiós, no hay control de los precios de la carne y de los productos de consumo humano, pero al gobierno le interesa más el gasto excesivo en elecciones regionales, pero el CNE no ha dicho las reglas, dice el señor Omar Espitia. Saludos, buenos días. Daniel Zamaca dice aquí, envía su número de su identidad. Urbanización Pomona, Parroquia Cristo de Aranza. Asfaltado en las calles, que las arreglen, por favor, en la urbanización Pomona. Buenos días, los choferes de Bellavista están cobrando 40 bolívares y no respetan, dice el señor Ever Arenas. ¿Dónde estará el INCUMA? Por cierto, no he visto los fiscales del INCUMA fiscalizando. Tampoco.
Feliz y bendecido día, que Dios los bendiga. Si votamos todos los venezolanos como lo hicimos el 28 de julio, le demostramos al CNE que no tienen razón ni nombre, dice el señor Omar Romero. Buen día. Casi todos los días escribí reclamando el asfaltado de la subida y la bajada de Pomona, que tenía más de un año raspada. Ahora doy gracias, por fin la arreglaron. Me di cuenta quién fue, pero ya era hora. Gracias, Zulia en Caliente, por ser transmisora de nuestras angustias. De todos los días, la señora Coromoto Borges envía este mensaje de texto. Que por cierto, misma situación ocurre dentro de la urbanización La Victoria. Durante la gestión de Francisco Arias Cárdenas rasparon las calles de esta urbanización que está... Desde esa gestión dejaron unas máquinas ahí botadas, están prácticamente en la entrada, a un costado, ya prácticamente todas deterioradas por el tiempo que tienen llevando sol y agua y sin utilizarse, y los habitantes de esta zona pues exigen o, le piden. Pero estás hablando, eso fue hace 8 años. 8 años. Hace una década prácticamente. 8 años. Asfaltaron la vía principal de La Victoria. Y está raspado todo esto igualito. Del lado dentro de la urbanización, detrás del estadio La Victoria, en la parte que está cerrada, ahí rasparon la carretera y no la asfaltaron. En la gestión de Francisco Arias Cárdenas hace 8 años, y bueno, los habitantes de esta zona le piden al gobernador del estado que, si no tiene conocimiento de esta situación, pues que envíe a alguien a inspeccionar para que verifique y que luego asfalten, que bastante falta les hace. Señores, hoy hay Feria del Pescado. Para aquellos que cumplen la tradición de no comer carnes rojas durante la Semana Mayor, la Alcaldía de Maracaibo tiene Feria de Pescado hoy en la parroquia Cristo de Aranza. Esto va a estar específicamente en la cancha deportiva del sector Corito, al lado del mercado periférico. El día de ayer se efectuó en la cancha de San Rafael, aquí cerquita, donde está justamente el parque de San Rafael. Ahí en la cancha se realizó esa feria, y el día sábado comenzó justamente por la Dunca. Hoy es el tercer día y mañana cierran. Así que si no ha aprovechado, vaya para que compre su pescado a buen precio en un ambiente que es bastante organizado y que se lleva a cabo gracias a nuestro amigo Rafael Viloria y en conjunto con la empresa privada para realizar esta Feria del Pescado, que hoy toca en el sector Corito, en la cancha deportiva del sector Corito, al lado del mercado periférico, parroquia Cristo de Aranza. A partir de las 8 de la mañana, el mercado abre sus puertas para que usted pueda adquirir entonces esta proteína. Mira, por acá me están escribiendo que sabes de la ley seca esta Semana Santa. Yo hasta ahora no he visto anuncio de ley seca. No he visto por parte de algún vocero del gobierno que esté informando sobre el tema de la ley seca. Estoy chequeando por acá. Le escribí en San Google, es que le dicen los muchachos. Y no hay... Aquí hay una nota que dice: con la proximidad del asunto religioso, que dicen las interrogantes sobre si se implementará nuevamente la ley seca en todo el territorio nacional. Esta medida, que restringe la venta de bebidas alcohólicas en días puntuales, ha sido aplicada en años anteriores, pero hasta ahora esta medida no ha sido informada. Supongo que el ministro lo informará estos 3 días, sobre todo los días más intensos, que son jueves, viernes, sábado y domingo. Habrá que esperar. Bien, el tranvía de Maracaibo también tiene la ruta de los 7 templos activada para esta Semana Santa. Tuve la oportunidad de entrevistar a la directora del tranvía, a Joanet, el día sábado. Nos estaba hablando, ya un vagón está completo en las 2 rutas. Tiene 2 rutas para jueves y 2 rutas para el viernes. Una en la tarde, o digamos en la mañana tarde, y la otra es en la noche. Ya hay un vagón para los 2 días, en las 2 rutas está copado. Por ende, queda un vagón disponible para 30 personas. Si usted quiere hacer el recorrido de los 7 templos a bordo del tranvía, debe de comunicarse a través de MCBO Tranvía para que pueda adquirir sus entradas. Las personas de la tercera edad tienen un trato especial. Dentro de lo que es el costo de lo que va a cancelar, se les da un refrigerio, además de el traslado a los 7 templos y todas las que son las actividades propias en cada templo que estarán llegando. Si no ha participado nunca en esta actividad, se las recomiendo. Lo hice en una oportunidad y es una manera muy bonita y diferente de vivir también la Semana Santa, que además es una actividad que puede ir toda la familia. 7:33 de la mañana, recuerde 0412-164-3022 para que pueda entonces enviar su mensaje de texto, interactuar con nosotros. Sabemos que
los colegios están todos de vacaciones, Sí. las instituciones tanto de actividades extracurriculares también, algunos aprovechan para dormir un poco más. Un pelito más. Un Mira, poquito más. la alcaldía también informó sobre la... Pero la visita de los 7 templos el jueves. Jueves y viernes. Sí. Postergaron la Expo Seguridad que estaba prevista para este domingo 13 de abril. La actividad que estaba pautada para este domingo, ayer, 13 de abril, se instalará en la vereda del lago después de este asueto de Semana Santa. Eso es la Expo Seguridad. Esto lo dijo Aldrin Parra, quien es director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo. Andrea Martínez nos indica, durante la Semana Santa van a recoger la basura porque hemos comenzado la semana con bastante basura en los frentes de la casa. No me quiero imaginar los días que estén de asueto. Mira. No nos indica el sector para poder canalizar la denuncia de mejor manera. El asueto formal de lo que anunció la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, prácticamente comenzó el viernes 11 y va a ser hasta el otro lunes, pues. Ella dice que hasta el viernes santo, pero entra fin de semana hasta el otro lunes. No sé si aquí entra la alcaldía, porque, ella dijo, excepto la prioridad, por ejemplo, la salud no puede detenerse. Los empleados públicos que dependen del Ministerio de Salud, pues tienen que ir a trabajar en los hospitales, en los ambulatorios. Supongo que también el aseo urbano, que es un servicio que tiene que ver con la salud pública, pues, ¿no? Buenos días, necesito que me informen a dónde debo dirigirme para hacer una denuncia sobre una funeraria que pago mensualmente, y hace 2 meses me enviaron una comunicación donde me informaron que a partir de esa fecha el pago tenía que hacerlo en base al euro, o sea, pago $15 ahora y ahora pagaré 15 euros. Muy agradecido, le agradezco la atención. Mira, eso debería ser la SUNDE. Sí. La SUNDE es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Anteriormente recuerdo que acá en Maracaibo, en el Zulia, en el país, existía, ¿te acuerdas que era el INDECU? Después fue el INDEPAVI. Esos dos institutos desaparecieron y la Superintendencia, que se supone que tiene mayor, en la estructura del Estado, tiene mayor peso, allí es donde debería ir. Ahora, también pudiera ir a una intendencia, porque las intendencias se supone que también es para eso. Miren, nos dicen que las instituciones públicas de por sí ya tenían un horario regulado por lo del ahorro energético. Eso les daba como que un margen de actividad desde las 8 hasta las 2:30, algo así, poniéndole las 8. Pero ya días anteriores, el presidente Nicolás Maduro indicaba que la Semana Santa completa se la daba libre a los trabajadores de la administración pública. Para la persona que está preguntando si el SEME va a estar abierto, no lo va a encontrar abierto. Si tenía cita para estos días, que no creo. No, sí, la semana pasada me escribió una señora que nos escribió pues al grupo. Sí, tengo cita para el 16 de abril. Yo lo que le dije, tienen que comunicarse con el SAIME porque no van a laborar. No van a laborar. El SAIME estoy seguro que le va a reasignar. Le va a reprogramar. Sí, exactamente, tienen que reprogramarle su cita. Bueno, cayó esa fecha, porque es que el asueto, según la normativa, es jueves y viernes santo. Lunes, martes y miércoles se supone que hay incluso labores, sábado, ¿no? Aunque no hubiese caído en Semana Santa, es feriado, porque era 19 de abril, es 19 de abril. Sí. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, eso es lo que uno oficialmente conoce como la Semana Santa. En la administración el asueto, pública, lo que llaman el asueto. En la administración pública se le dio la semana completa, así como los colegios públicos y privados dan la semana completa. Las instituciones que se rigen por el Ministerio de Educación, ya sean instituciones de inglés, instituciones de otro tipo de idioma o algún tipo de tareas dirigidas, todo eso está libre esta semana. Pero la administración pública como tal, entiéndase, si usted tiene que hacer un trámite en el SAIME, no están trabajando. Si usted tenía que ir a Corpoelec, no están trabajando. Bueno, Corpoelec no es que trabaje mucho, pero oficialmente en la oficina no están trabajando. Usa otro ejemplo. Exacto. Olvídese de eso. Es que le falte café. CENIAT tampoco está trabajando. Las notarías tampoco están trabajando. Es decir,
suena engorroso, todo por el estilo, porque si tenía que hacer algún procedimiento o tenía alguna cita, tiene entonces posteriormente que comunicarse para reprogramar esta, porque desde hoy hasta el domingo no van a estar laborando, ya se reincorporarán el día lunes. Por cierto, ya que tocaste ese temita, ¿cómo me le fue con la luz esta semana? No. ¿Con la luz? Muchas fluctuaciones. No quiero que me amargues. A nosotros nos fue la luz 2 días seguidos. Un día nos dieron 4 horas y al otro día nos dieron 3 horas. Y ayer se nos volvió a ir. A ver, a mí se me fue el lunes. El martes no. El miércoles tampoco y me asombré. El jueves se volvió a ir. Ya tienes 48 horas con luz. Sí, privilegiadísima. El jueves se volvió a ir. Perdón, el jueves no se fue. El viernes se volvió a ir. El sábado fue una feria de bajones. El domingo, tras 4 bajones, se me fue la electricidad ayer. Sí, ayer también se me fue. Ayer, bueno, en casa de mamá siempre quitan la luz, a cualquier hora. Pero allá mayormente la quitan al mediodía, cuando el sol está más fuerte. Sí, a esa hora. 7:39 de la mañana, pausa comercial y ya venimos con más de Zulia en Caliente. Nos vinimos a la casa que todos quieren conocer, donde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Coma cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son 2 generales juntos que al universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro, buenos días. 7:48 de la mañana, seguimos con más de nuestro programa Zulia en Caliente. 0412-164-3022 para que usted participe. Ya desde las 7:15 aproximadamente hemos estado dándole lectura a su participación a través del número telefónico que aparece permanentemente en pantalla. Hablando de denuncias, los habitantes de Altos del Sol Amado 2, a la altura de la circunvalación 2, vía el aeropuerto 1 de mayo y otros sectores de la ciudad están denunciando pues la acumulación desde hace varias semanas de basura, por lo que piden a la alcaldía de Maracaibo o a la gobernación para que por favor se aboquen a la recolección de los desechos que ha generado malos olores, además de la presencia de muchos mosquitos. Seguimos leyendo mensajes que nos llegan a través del 0412-164-3022. Ay, Dios mío, se me fue. Se te perdió. Sí, ya va, perdón. El último. Buenos días, queridos amigos, colegas, reciban las bendiciones de esta Semana Mayor. Salud, paz y amor, nos dice el señor Ciro Montiel. Muchísimas gracias, señor Ciro. El doble de esas bendiciones para usted. A ver, otro mensaje que llega por acá. Dice, buenos días, necesito que... Ese es de UDE, es Meiro Moral. No, el del Saime. Señor Esmeiro no está trabajando, señor Esmeiro. El Saime no está trabajando esta semana, no va a trabajar. Andrés Torres también denuncia la acumulación de basuras en la Ciudad del Sol, en el municipio de San Francisco. Dice, buenos días, ya vienen momentos de gloria porque será difícil que los revolucionarios puedan ganar alguna gobernación del país, aún con las dificultades legales y la poca confianza. Hay que salir a votar, si todos salimos a votar, la paliza será histórica para el PSV, dice el señor José Melea. Lenny Castellano escribe, Atico por arriba, sector Antiguo Cosmos, Parroquia Cristo de Aranza, yo voy a votar por Manuel Rosales, suceda lo que suceda, en el nombre de Cristo Jesús, y acompaña su mensaje con su número de cédula de identidad. Buenos días, señores, bendiciones. Mari Palencia, cédula de identidad tal, el aseo no pasa desde hace 20 días en el sector Villahermosa de La Pomona y el sector El Progreso. Señores, de Limao, por favor, no podemos ya con la basura, las moscas abundan, por favor. A ver, bendiciones. Buen día, Xiomara Godoy. Exacto. Xiomara de Godoy. Es para decirles que el canal se paraliza, va y viene. La señora Xiomara, ¿es señal abierta o es cable? ¿Y en qué sector está? Para saber dónde está fallando la señal. Buen día, feliz lunes para todos. Por un llamado al gobernador y al alcalde para que vengan a asfaltar y destapar las tuberías de gas doméstico. Más de 20 años sin gas y asfaltado en el barrio Los Andes, sector La Sonrisa, Callejón San Roque. Los Burreros, parroquia Manuel Dagnino. Aquí hay votos para la campaña venidera, dice el señor Melvis Suárez. Hilario Maestre también envía un mensaje de texto al 0412-164-3022. Necesitamos saber qué pasa con el agua en Alto Viento, municipio Miranda, los puertos de Altagracia. Ya tenemos más de 6 meses sin agua en casi todos los sectores. Llega por gravedad, dicen, pero acá nada de nada.
Buen día, escribe el señor Carlos Pirón y dice, ¿qué les parece a ustedes que el bono que dio el gobierno a docentes administrativos obreros y madres del patria de 12 bolívares, esto de verdad que es una burla y lo anunció con bombo y platillo? Bueno, no fueron 12 bolívares, fueron 12 bolívares con 50. No, que quiero, ya va, que quiero precisar. ¿Fue así, verdad, profesora? Le digo a ella porque ella le llegó. 12 bolívares con 50 fue el bono. 12 bolívares con 50. Un cartón de huevo y un poquitico de queso. ¿Un cartón de huevo? 12 bolívares. 12 bolívares, estoy hablando de dólares, perdón. ¡Un huevo! ¿Un huevo? ¿Cuánto cuesta un huevo? Perdón. No sé. Perdón, de verdad, mil disculpas. Me imagino a la gente atacada pensando en el que yo. No, $12 pensé yo. Yo, señor Carlos, no es que no quise, con esto no quiero quitarle mérito a su mensaje, pero es que quiero precisar porque fueron 12 bolívares con 50. ¿Cuánto vale un dólar? Oficial, cerró en 78 el viernes. El otro está en 100, cerró en 102, 103, algo así. Dice, 12 bolívares con 50. 12 bolívares, bolívares. Ni una cuenta de pan, creo. O sea, un billete de 10 y 2 monedas, ya no hay moneda, o sea, 2.50 no hay. Ya va, ¿y ese es el bono que anunciaron? Que anunciaron lo que pagaron, ya lo pagaron. Dios. No lo anunciaron, ya lo pagaron. Dice, sí, no sirve ni siquiera para recargar un poquito de saldo, nada al teléfono. No, nada, claro que no. Si el saldo mínimo, por lo menos para la operadora de Movistar, creo que son 60 bolívares. El otro día yo hice... No, 100 bolívares, 100 bolívares. Compré en el abasto y la muchacha con mucha pena me dijo, me dio los vueltos en bolívares y me dio un caramelo. Ahí es cuando... Porque no tenía un billete de 5, me dijo, el caramelo vale 5 bolívares. Léalo. Léalo, señor Rogelio Suárez. Bueno, BCB 78,36, amanece hoy. Y el otro, el que está a su lado, el de 101,09. Bueno, se está acercando el oficial al paralelo. Pero abajo dice dólar promedio, o sea, ese viene siendo como el considerado. 89.73. Ahora tenemos... fíjate. Ya no es oficial, no le podemos decir oficial, sino dólar mercado. Sí, fíjate, está interesante dólar eso, de guerra y dólar promedio. El promedio es lo que nosotros llamamos el dólar considerado. Y el otro que dice el P2P. P2P. No entiendo, 101.10. Bueno, pues está interesante ese de la izquierda, ¿no? No dice el dorado, pero no sé qué significará eso, no sé si es el oro. Está muy interesante ese, que tú hablas del considerado, ¿no? Claro, porque aquí le decíamos el oficial, el perverso y el considerado. Ese es el que llaman ni tan ni muy. Mira, y Benjamín ni tan bajo ni muy. Benjamín Rauseo se inscribía en Anzuategui para ser gobernador. Claudio Fermín. Benjamín Rauseo. El Conde. El Conde. O sea, ellos van ahí, haciendo competencia. Dios le bendiga y proteja siempre a todos en el nombre de Cristo Jesús. Y buenos días, sentido pésame, el licenciado Danilo Villavicencio. No sabemos, dice, no entendí el último mensaje, bueno, pero sentido pésame, nos toca despedirnos. Agradecemos a todos en la sintonía, Dios mediante, si así lo permite, y el calor también. Mañana estaremos nuevamente aquí en Zulia en Caliente. Pasen todos un feliz lunes. Así es, aprovechar la oportunidad para felicitar a Yesenia de Fuenmayor, que se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Pedimos a Dios y a María Santísima que le dé muchos años más de vida, salud, prosperidad y, por supuesto, felicidad. Muchísimas gracias por la atención, por la confianza. Que pasemos un bonito, feliz y productivo lunes y feliz fin de Semana Santa. Y recuerde, arrieros somos y en el camino andamos. Hasta luego.